Listo, muy buenas tardes a todos. Listo, en este momento se ve mi pantalla para todos ustedes. Confirmar. Nuevamente, pero si no me escucharon, de casualidad se está visualizando mi pantalla. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar la sesión de hoy. Recordándoles a todos pues, que estamos hablando de las sesiones de TPI, esta sesión llamada Pensamiento Tecnológico y Nuevas Tecnologías, impartido por el Grupo Estudiantil Proyecto Eléctrico. ¿Listo? Y un pequeño recordéis de que es Proyecto Eléctrica, un grupo estudiantil académico de la Universidad Nacional que busca pues, mejorar a los estudiantes habilidades que complemente su formación profesional y haciéndolo de forma que incida en la sociedad. El contenido para la charla de hoy pues, va dirigido hacia, primero, contextualizar lo que estábamos hablando la vez pasada, en un ítem llamado Importancia del Pensamiento Tecnológico. Vamos a poner en contexto, por si alguien no estuvo, o para que recuerden lo que tratamos la vez pasada. De ahí vamos nuevamente, como les decía en la primera sesión, el hecho de que la charla sea por medios virtuales hace que sea más difícil la concentración de la gente. No es lo mismo que estar en un auditorio o estar presencialmente. Por lo tanto, vamos a recurrir a algunos mecanismos para incentivarlos a la participación. Por lo tanto, en un primer momento vamos a hacer una actividad práctica, la cual pues la participación es voluntaria y pues ahí pues, podemos mirar si las personas se activan. ¿Listo? Luego vamos a pasar a contextualizar unas situaciones prácticas respecto al pensamiento tecnológico. Vamos a introducir unos términos muy importantes para hablar de pensamiento tecnológico en la actualidad, los cuales son las nociones de desarrollo y pues la relación nuevamente con la sociedad. Y vamos a terminar definiendo la sostenibilidad, la sustentabilidad y analizando el impacto que tiene realmente también en la sociedad. Finalmente, pues tenemos un cierre. Este es el contenido de la sesión. Entonces, como decía, en un primer momento vamos a actualizar algunos proyectos que se desarrollan en Colombia, que fue una parte que estuvo encargada del profesor Alexei, y contextualizamos también con otros ejemplos. Entonces, para dar un contexto muy rápido, lo vimos en secciones. ¿A qué pena no me están escuchando bien? ¿O Juan José es el único que no me está escuchando bien? Se corta la llamada, se escucha bien y luego se corta por momentos. Listo. Aquí donde me encuentro, ¿mejora? Listo. Entonces, como les venía diciendo, lo que vamos a hacer aquí, contextualizar un poco de lo que hablábamos la vez pasada. El contexto lo dividimos en 4 partes, de la cual vamos a responder unas preguntas muy sencillas. ¿Qué es el pensamiento tecnológico? ¿Para qué? ¿Cómo obtenerlo? ¿Y por qué? ¿Listo? Entonces, en el primer momento, ¿qué es el pensamiento tecnológico? Ustedes recuerdan las definiciones de pensamiento y tecnología, y al final, pues, la unión de ambas las podemos definir como el uso de todos los productos que la mente pues, puede generar, sean bien de carácter abstracto, racional, creativo, artístico, etcétera, que a su vez pues, son empleados en la concepción de artefactos que pueden ser de forma material o inmaterial, pues que requieren aparte también de un esfuerzo mental, un uso de un conocimiento y físico para lograr pues algún resultado.
Eso en gran parte pues, es lo que definíamos la vez pasada. Y si a alguien no le queda claro esta parte o alguna otra parte, puede activar su micrófono y comentar. ¿Listo? Entonces, ¿para qué se obtiene ese pensamiento tecnológico? ¿Para qué hacer uso de los productos de la mente para construir cosas? Pues en un primer momento, digamos que lo que más se usaba o en lo que más se usaba la tecnología era en la solución de problemas. ¿Sí? Y realmente también de ahí mismo nacía la misma tecnología. La tecnología puede nacer de, tengo una dificultad, el ejemplo que se proponía la anterior vez era, no tengo la suficiente cobertura a lo largo de mi casa y en mi habitación falla la red Wi-Fi. Desde eso, pues entonces yo podría construir un artefacto y solucionar mi problema. ¿Listo? También veíamos que se podía ver que también se podía construir tecnología o tener la iniciativa de hacer uso de los productos de la mente para suplir lo que se llama en el capitalismo como el consumo. El hecho de que hay personas que tienen el capital para comprar ciertos productos y que yo pues tengo el producto para dárselos. Entonces simplemente también puede construir tecnología para el lucro. Hoy vamos a ver dos opciones de aplicación, bien están conjuntas con las otras dos. Primera es la satisfacción. Vamos a hacer un ejemplo más adelante de qué se trata esto de la satisfacción o qué hacer artefactos tecnológicos para la satisfacción de una persona. Y la otra es la optimización. Esta es más fácil de digerir porque muchas personas tratan también de hacer sus propios artefactos tecnológicos porque saben que en sus manos con base en los conocimientos que estas personas tienen, pueden obtener mejores resultados. Y eso pues los lleva pues a construir, a usar ese pensamiento tecnológico. Entonces, ahora, ¿cómo se obtiene un pensamiento tecnológico? Y aquí es donde ustedes tal vez piensan que es algo muy trivial, o sea, o este tema puede ser algo muy trivial porque es muy fácil diferir que puedo construir cosas a partir de problemas. Pero ustedes tal vez en su cabeza, por lo que han vivido, por lo que han experimentado, tengan la iniciativa de primero pensar en cosas como comprar, que se veía en el ejercicio que hacíamos la vez pasada. Muchos de ustedes pensaron que la solución al problema de que no tenía suficiente cobertura a lo largo de mi casa era comprar un cable o comprar un router o comprar un repetidor. Entonces, y si ustedes lo transponen a otros problemas, si yo tengo los recursos, tal vez siempre va a ser mi primera opción contar con el pensamiento tecnológico de otras personas o contar con la tecnología ya existente en el mundo. Nunca va a ser como inherente para nosotros que primero elijamos la opción de construir artefactos o de usar la cabeza que produce realmente durante todo el año ideas. Eh, para resolver un problema. Entonces, nunca va a ser como la primera opción o, o de estricta necesidad que yo utilice los conocimientos que tengo para resolver esos problemas. Y eso es una de las cosas que más está, uno de los problemas que está afrontando la educación en el siglo XXI. Cuando se retrata el hecho de que hay muchas personas que aprenden cosas que realmente al final de cuentas ni siquiera utilizan, que se traduce en que si no los utilizan, pues simplemente son personas que fueron a un espacio y realmente pues no valió la pena hacerlo. ¿Listo? Y esto se puede ver en todos los centros de la educación, ya sea a nivel de educación media o educación superior. Entonces, ¿cómo tener ese pensamiento tecnológico? Suena muy fácil porque el pensamiento tecnológico es el uso de todos los productos de la mente. Entonces, es como yo poner a trabajar mi cabeza y emplearlos para construir algo, ¿sí? Pero lo realmente difícil aquí es que no para usar esos productos de la mente, que la mente puede generar, pues yo la verdad lo que más necesito es una iniciativa. Y esa iniciativa sale de mí mismo, no puede salir de otra persona, y lo obtengo cuando
coloco en primera opción o coloco como primera alternativa de solución a un problema el hecho de construir artefactos, el hecho de utilizar, nuevamente como decía, los productos de la mente, las cosas abstractas, racionales, creativas, artísticas o de cualquier índole para construir cosas. Y es una de las cosas que más está cogiendo fuerza en países, en los países. Buenas tardes. Yo soy otro miembro del grupo Proyecto Eléctrica. Quiero saber si me escuchan bien. Creo que sí. ¿Me escuchan bien? Listo. No sé qué le habrá pasado a mi Sí, muy bien. compañero, ¿verdad? En- ¿Alguien comentó algo? Ok, bueno. No, entonces mientras mi compañero vuelve, quisiera saber si alguno tiene alguna duda respecto a lo que él ha comentado en este tiempo. ¿No? Bueno. Eh, bueno, mientras él vuelve, faltaba la última parte que era el por qué o cuestionar. Básicamente el pensamiento tecnológico. Voy a traer otra vez el ejemplo que hicimos la sesión pasada, que era básicamente por qué recurrimos primero a comprar y no a pensarnos de tal vez diseñar un artefacto. Y esto a que está muy ligado básicamente a que si nosotros sabemos a detalle las bases de algo, podemos intuir otras cosas. Es decir, una persona, vamos a poner un contexto, una persona que tal vez estudie economía, muy posiblemente no tenía los conocimientos para diseñar un artefacto que le permitan mover las ondas electromagnéticas del Wi-Fi a un lugar específico de la casa. Entonces, en ese momento no significa que como esa persona no sabe eso, pues entonces no puede usar el pensamiento tecnológico. Sí. O sea, no me parece una aberración poder afirmar eso, porque eso depende del área de conocimiento de cada uno. El pensamiento tecnológico trasciende más allá de que simplemente es que construir artefactos o simplemente utilizar los métodos que ya están. No, es mirar más bien el entorno, más mirar todas las posibles perspectivas que hayan y así poder solucionar problemas de maneras diferentes. Entonces, a continuación, bueno, ojalá estuvieran unas diapositivas. Mientras me disculpo un segundito, voy a mirar si puedo colocar las diapositivas que tenía mi compañero. Bueno, mientras tanto, voy a irlo comentando. ¿Alguien conoce cómo, cómo le digo? ¿Alguien conoce qué es la máquina de habitar de Le Corbusier, arquitectura moderna? ¿No? ¿Alguien la conoce? Bueno, creo que no. Bueno, es un ejemplo de cómo desde la parte teórica, un arquitecto adaptó unas ideas de la industria ingenieril a la arquitectura. Entonces, básicamente, ya casi les puedo compartir pantalla. Discúlpenme. Listo, creo que ya les estoy compartiendo pantalla. Entonces, listo, creo que ya están viendo, ¿cierto? ¿Ya la están viendo? Sí. Sí, ¿no? Sebas, Sebastián, ¿estás para que sigas con la parte antes de los ejemplos? Sí, voy con todos ustedes. Creo que se me fue la conexión o tengo aquí problemas. Ya déjenme compartir. Entonces, bueno, iba a hacer unos ejemplos, pero ahora los voy a hacer después de que mi compañero termine la primera parte. Listo, entonces como venía diciendo,
Vamos a hacer el contexto. No sé en qué parte me quedé porque seguí hablando, no sabía que me había salido de la charla. Entonces, nuevamente, que simplemente lo vamos a resumir como el uso de todos los productos que la mente puede generar, sean abstractos, racionales, creativos, artísticos, etcétera, que a su vez pues, son empleados en la concepción de artefactos, materiales como inmateriales, que requieren aparte de un esfuerzo mental, o sea, un uso de un conocimiento que puede ser adquirido como ustedes a través de instituciones o de forma autónoma, debido a que contamos con la posibilidad de encontrar el conocimiento que queramos, por así decirlo, en plataformas como lo es Internet. ¿Listo? Haciendo pues uso de este esfuerzo mental, de un conocimiento y también de un esfuerzo físico para lograr pues, algún resultado. Este resultado puede estar contemplado en estas aplicaciones, el cuadro siguiente. Como decíamos la vez pasada, voy a contemplar primero para la solución de problemas concebida como a través de un problema, pues yo tengo varias opciones. Digamos en un ejemplo de la clase pasada que si yo, le veíamos la vez pasada que si yo tenía un problema, pues tenía varias opciones. Una de las opciones que más recurrentemente se nos pasaba por la cabeza era el hecho de solucionar el problema a través de comprar objetos, ¿sí? Y el ejemplo que hacíamos de que no teníamos suficiente señal Wi-Fi, pues muchos de ustedes pasó por su cabeza lo primero que fue comprar un cable o comprar un router o comprar un mismo repetidor Wi-Fi. Entonces, finalmente, bien podíamos ver que a la hora de una solución de problemas, podíamos ver que podíamos utilizar el pensamiento tecnológico, utilizar los recursos que teníamos y los productos de la mente para construir pues artefactos que solucionan el mismo. Otras aplicaciones que veíamos de este pensamiento tecnológico era suplir el consumo. Hay una persona que tiene el capital suficiente para comprar algún producto que yo produzca y yo pues simplemente me estoy lucrando. Una de las aplicaciones que no nombramos, dos de las aplicaciones que no nombramos la vez pasada son la satisfacción y la optimización. La satisfacción se considera aquí como el hecho de que una persona construye cosas, y ustedes lo van a ver en ejemplos como la comunidad de software libre. No sé si alguien ha escuchado sobre eso. Eh, que son personas que realmente buscan la satisfacción a través de construir artefactos. Que también pueden buscar la otra aplicación, que es la optimización, la cual pues nos dice que podemos mejorar, o sea, podemos hacer artefactos tecnológicos, hace pues en los conocimientos que tenemos, que obtienen mejores resultados que los artefactos ya preexistentes en el mundo. ¿Listo? Entonces es como tener una confianza de que lo puedo hacer mejor que lo han hecho industrias o otras personas, o lo puedo mejorar. Ahora, ¿cómo podemos obtenerlo? ¿Cómo se puede obtener ese pensamiento tecnológico? Pues de pronto a ustedes esta parte ya les parezca un poco trivial y pueden decir, es muy simple, lo único que tengo que hacer es utilizar eh, uno de los componentes que tengo en mi cuerpo, que funciona 365 días al año y que realmente nunca descansa, que trabaja hasta cuando dormimos, que es la cabeza. Simplemente puedo usar los productos que genera mi mente y construir artefactos. Pero como veíamos, pues nosotros tenemos como la concepción de que siempre tratamos de solucionar nuestros problemas con base en comprar o, o, o sostenernos a partir de lo que han hecho las demás personas. O sea, llegar a pensar que la gente siempre tiene de primera opción el hecho de comprar artefactos o buscar artefactos ya preexistentes en el mundo. Entonces, simplemente para obtenerlo, lo único que tengo que hacer es ordenar como esas aplicaciones y hacer del uso del pensamiento tecnológico una primera opción, ¿sí? Basándonos en que podría resolver cualquier problema construyendo algún artefacto. Un artefacto pues que resulta material o inmaterial. Y esto es más complejo de lo que parece porque lo único que se necesita es iniciativa.
La iniciativa para colocar esta opción de colocar el pensamiento tecnológico de primera opción, pues es muy limitado porque es uno de los problemas que está enfrentando la educación en el siglo XXI. El hecho de que hay muchas personas que ven muchos temas, aprenden y absorben conocimientos de muchas disciplinas que al final realmente ni siquiera utilizan, no los ponen en práctica, no los engullen para hacer algo. Entonces aquí podemos ver que con base pues, a las aplicaciones, si lo pones de primera opción, es la mejor manera de obtener un pensamiento tecnológico. Y aquí viene algo muy importante que también cabe en lo que estamos hablando y es este pensamiento tecnológico, ¿será que nos lo inventamos en la charla o lo estamos inventando en este momento? Pues resulta que el pensamiento tecnológico es uno de los movimientos que tiene la educación en el siglo XXI. Es uno de los temas que más se habla a nivel mundial y de hecho también se habla en Colombia. Aquí les voy a mostrar, o les voy a leer, mejor dicho, un pequeño fragmento de un artículo que tiene el Ministerio de Educación en su página, el cual tiene titulado El pensamiento tecnológico como una opción de vida. Voy a resumirlo un poco, porque la idea no es quedarnos en esto. El artículo habla sobre un rector de un colegio distrital llamado Ramón de Subiría, llamado Armando Calderón. El rector nos cuenta unas cuantas anécdotas, empezando por la que él, en un viaje en Israel, hace 3 años, a diario escuchó a expertos en educación y nuevas tecnologías sobre el pensamiento tecnológico. Entró en una especie de ensoñación cuando vio con sus propios ojos que en este país aprovechaban los recursos tecnológicos para solucionar conflictos de la vida estudiantil y cotidiana. Él hace como una pequeña anécdota y dice, fue como una luz. Había encontrado una respuesta para mi institución, para mi colegio, y lo mejor, no necesitaba muchos recursos. Entendí que llevar a mis alumnos hacia una educación acorde en el siglo XXI no era cuestión de cuántos recursos tenía, sino de cómo los utilizaba y qué hacía con ellos. Trabajar con los computadores que había en la institución nos obligó a empezar por lo más básico, que resultó ser lo importante. Después de pensar y discutir en aquellos problemas académicos, haciendo uso adecuado de las tecnologías, y concebía que el pensamiento tecnológico solo podía lograrse si las personas, tanto los alumnos como los docentes, se retaban, tenían un reto adicional, que era utilizar el mismo conocimiento que aplicaban para resolver los problemas académicos, los utilizaban en cualquier tiempo y espacio para solucionar los problemas e interrogantes que se les presentaban en todos los aspectos del diario vivir. O sea, coger cualquier situación que requiriera solución y resolverla a partir de hacer uso de la tecnología o construir artefactos para solucionarlo. Es aquí donde les dejo también la duda de que ustedes, pero de sí pueden cuestionarse el por qué es necesario tener esto llamado pensamiento tecnológico o qué ventajas podría tenerlo. Si alguna persona en la próxima sesión nos quiere comentar qué reflexionar respecto a lo que estamos comentando, pues sería perfecto. Listo. Mientras tanto, entonces podemos continuar con lo que estamos hablando. Ya que yo me extendí un poco hablando, vamos a partir de lo que dije anteriormente, vamos a hacer una simple actividad práctica. Es muy simple, ustedes eligen cualquiera de las dos situaciones, hay dos situaciones, y van a tratar de usar como primera opción el pensamiento tecnológico. ¿Qué significa esto? O sea, que ustedes van a tratar de resolver esa situación a partir de construir un artefacto o a partir de utilizar objetos tecnológicos para solucionarlo. La persona que después de 5 minutos nos quiera compartir cómo resolvió cualquiera de las dos situaciones, puede hacerlo. Entonces tenemos 5 minutos. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, y de hecho para esta actividad, la pueden hacer. ¿Listo?
Sebastián, qué pena con usted. Pues es que hasta ahora me pude unir a la llamada porque no me cambiaron el link. Y me puedes dar un pequeño resumen sobre la tabla esa que estabas mostrando ahorita para hacer la actividad, mientras los demás la hacen, por favor. Listo. Para aquellas personas que todavía están descontextualizadas, voy a volver al resumen anterior, en el cual ustedes encuentran qué es, para qué, cómo tenerlo y por qué, que les van a ser de utilidad para resolver la actividad. Esto es para el muchacho anterior. Entonces, con base en qué es, para qué, cómo tenerlo y por qué, vamos a resolver la actividad. Esa actividad que simplemente son dos situaciones, pueden escoger cualquiera de las dos y van a poner en práctica el hecho de que ustedes van a utilizar como primera medida la construcción de un artefacto, ¿sí? Entonces, pueden elegir cualquiera, tienen 5 minutos y el que quiera participar puede decirnos su respuesta. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Entonces también me pueden decir. Listo, muchachos, entonces pasaron 5 minutos. No sé si alguno de ustedes quiera compartir cómo solucionó las dos situaciones. Es indiferente si tiene la solución de la primera o de la segunda. Simplemente resolver. Nos cuenten un poco de cómo lo hicieron. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, sí se escucha, Alberto. Bueno. Pues yo miré, creo que el primero, porque fue que se me vino como a la mente más rápido. Y creo que el artefacto sería como una especie de batería. Entonces sería como colocar, digamos, música y con ella encontrar como los objetos, ollas o tarros vacíos para tratar de reproducir como todas las notas y pues proceder a construir como un instrumento de ese tipo. Y pues creo que sería una actividad que nos trae una gran satisfacción tanto para ella como para mí por las relaciones interpersonales y pues no sería como por el hecho del amor que se tiene hacia esa persona. Y eso sería. Sí, bueno, bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, sí se escucha. Sí, sí, te escucho. Bueno, entonces yo pensé un poco las dos situaciones. En la primera, considero que el problema realmente no es tener o no un instrumento, ya que la música se puede aprender de otras maneras. Ya una otra cosa es aprender a tocar el instrumento, que eso sí, pero como tal la música se puede aprender, digamos, desde internet, viendo videos, aprendiendo a leer partituras. Entonces creo que esa podría ser una de las soluciones. Y para la situación 2, yo estaba pensando que podría coger el ventilador que tiene la abuela y empezar a comparar los componentes para analizar cómo, cuál podría ser el problema. Y de pronto irlos reemplazando de un ventilador al otro. Hay algo, bueno, hay algo que quiero como resaltar de los dos, Sebas, que espera, hay algo que quiero resaltar de los dos soluciones que nos han dado y es que el mismo problema se puede coger, digamos, creo que Mario, la segunda persona que respondió, tuvo una respuesta en sí un poco más teórica, en tanto a que la música no solo es el hacer la música, sino también en entenderla, ¿no? Entonces él habla de, pues que podemos ver videos en internet, de leer la partitura, porque en sí, creo que no muchos sabemos leer partituras, pero cuando una persona ya adquiere ese lenguaje, tiene otra dimensión respecto, no, en este caso no a esa tecnología que es la música, que es un arte, pero sí a ese sector. Entonces, de esa manera se pueden generar eh, conocimientos adyacentes, otras posibilidades respecto a cómo solucionar problemas. Ya, Sebastián, puedes seguir. Listo, entonces aquí la cuestión era probarlos un poco. Si ustedes podían tener en cuenta su pensamiento tecnológico. La primera situación nos dice que es una pequeña niña, que resulta ser mi hermana, tiene 11 años, está sufriendo de ansiedad
por la cuarentena, es algo que puede pasar. Ella es muda de nuestra... Qué pena. Yo no sé si aquí ya está mejor. Listo, mi audio ya está sonando mejor. Entonces, la actividad práctica lo que decía era poner en práctica su pensamiento tecnológico, hacer uso de las herramientas eh, y del flujo de ideas que ustedes... Alguien que me confirme si ya podemos arreglar el problema de que el audio estaba entrecortado. Sí, ya suena mucho mejor. Listo, entonces la actividad práctica lo único que tenía como objetivo era probar su pensamiento tecnológico. Realmente si ustedes eran capaces de utilizar ese flujo de ideas que tienen en su cabeza para construir un artefacto que solucione pues las situaciones. La primera es una situación que dice que mi hermana tiene 11 años, está sufriendo de ansiedad, que es algo que puede pasar por la cuarentena. Ella no demuestra interés y actitudes para la música, pero no tenemos ningún instrumento. ¿Qué debería hacer? Tengo a disposición los objetos que tengo en mi casa. Vivo en un pueblo de tierra caliente. La situación de eso es que vivo en un pueblo de tierra caliente. En mi casa solo hay 2 ventiladores. El mío es el de mi abuela y se dañó el mío. ¿Qué hago? Tengo a disposición los objetos que tengo en mi casa. La primera situación, pues simplemente podría yo tratar de construir un artefacto que resulte en un instrumento musical. Muchos de nosotros somos ingenieros, hemos interactuado con la parte de la física y sabemos que las ondas se transmiten a través de una frecuencia, la misma música, las mismas notas musicales son unas frecuencias. Hubiéramos podido pensar en tensar lo suficiente un material que produjera una onda que resultara en notas musicales. Podríamos también darnos el lujo de buscar artefactos que tuvieran ciertas actitudes o que interactuaran con las ondas a través del sonido o de otros espacios, ¿no? Y el segundo simplemente era exactamente lo mismo. Realmente lo que pasa es que tengo un calor concentrado en un espacio y lo que tengo que hacer es disminuir esta presión. Realmente podría construir algún artefacto que solucionara dicha situación. Podría pensar más allá y ustedes podrían tener la respuesta para más adelante. Ya para continuar, entonces voy a dejar a cargo con Daniel, que nos va a hablar un poco de las situaciones prácticas referidas en algunos ejemplos. Bueno, listo. No me había presentado, ahorita que hablé no me presenté. Bueno, yo soy Daniel Terán del grupo también Proyecto Eléctrica y estudio ahorita ingeniería eléctrica, pues como digamos que entre séptimo y octavo semestre. Entonces, les estaba preguntando si ustedes conocían sobre cómo eran las características de la arquitectura moderna o si sabían qué era la máquina habitar. Y bueno, creo que dijeron que no. Entonces, para hacer un repaso. Bueno, todos conocemos, a la mayoría conocemos la historia de la industrialización, ¿no? Y que el primer boom o una de las primeras causas fue a causa de la industria automovilística que se dio esta manera de hacer una producción en masa pues mucho más eficiente, que recortaba costos, que pues sí hacían básicamente más eficiente y más eficaz la tarea de satisfacer ese producto. Entonces, ¿qué pasó? Entonces resulta que en la arquitectura en ese momento apenas estaban integrando igualmente conocimientos matemáticos, ¿no? Porque bueno, la matemática aproximadamente digamos de 1700 con físicos tuvo un boom, entonces hasta esas épocas se pudo hacer diseños matemáticamente óptimos. Resulta que bueno, primero la fuente que estoy sacando de esto, tal vez si a alguno le suena, es de, bueno, también indagué más respecto al caso, es sobre la máquina habitar de un arquitecto que se llama Le Corbusier del año 1920 aproximadamente.
Esto también tomé referencia de una youtuber que si alguien la conoce, que se llama Ter, que hace unos análisis sobre arquitectura. Si alguien la conoce, pues entenderá de lo que estoy hablando. Para hacer un pequeño resumen, lo que pasa es que este arquitecto, Le Corbusier, básicamente lo que hizo fue ver cómo se estaban haciendo máquinas en producción mucho más eficientes, industrializadas, de carros, de aviones. Entonces el man dijo, ¿por qué no hacemos lo mismo con una casa? Entonces, ¿esto qué tiene de especial? Básicamente, que el man en la historia ya es reconocido como uno de los pioneros de la arquitectura moderna, ¿sí? Entonces, es como decir que es un poco Tesla en la parte de eléctrica, pues porque innovó de manera sustancial en una parte muy importante, ¿no? Entonces, Le Corbusier lo que hizo básicamente fue un proceso de adaptación de tecnología. El hombre, a diferencia del anterior ejemplo que tenía Sebastián sobre la niña, que no, entonces las soluciones que estábamos viendo era o construir un artefacto o aprender sobre lo que ya está escrito, ¿no? Entonces un compañero nos dijo, no, pues podemos ya leer partituras y así entender la música. Otro compañero y Sebastián dijo, no, podemos también crear un artefacto para que ella produzca música. Lo que hizo este arquitecto fue ver lo que estaba sucediendo en otra área, en otro sector, que era pues la industria automotriz, y adaptarlo a lo que a nosotros ya se nos hace obvio y lo que ya es un estándar que simplemente todas las casas deben tener como una sala, una cocina, un estudio y un dormitorio. Bueno, y un baño, ¿no? Pero eso antes no era obvio. Y eso fue una revolución, porque la gente dijo, obviamente ahora podemos hacer módulos, podemos hacer casas, podemos hacer máquinas de habitar. Y digamos, esa es una manera de tener un pensamiento tecnológico, o bueno, de aplicar el pensamiento tecnológico a través de la adaptación de otras situaciones. Si alguien tiene preguntas en el chat, nos pueden comentar. Sebastián puede seguir a la siguiente diapositiva, por favor. Listo, entonces dada la anterior, lo que podemos ver es que el hombre primero salió de la perspectiva que estaba en la arquitectura. O sea, nadie en ese momento concebía que la casa o donde nosotros vivimos podía ser una máquina o podía ser industrializable. Y el man simplemente salió de la caja, miró, dijo, ok, podemos aplicar esto y creó toda una teoría arquitectónica. Y ahora vamos a ver este caso. Bueno, aquí dice cartografía colombiana. Hay un personaje muy importante en la cartografía colombiana, pues que conocemos bastante de nosotros. Tal vez no lo conocemos a fondo, pero sabemos su nombre, porque es Julio Garavito. Bueno, Julio Garavito, uno de los 3 sabios de Colombia, fundador de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, muchas cosas y que nosotros, en teoría, la ingeniería, estamos reposados en él. Entonces, él tenía en el 1910, tenía una situación que era por decreto de ese momento del gobierno, y era que desde el Centro de Astronomía se necesitaba hacer básicamente un mapa perfecto de Colombia, de lo más posible que se pudiera, para pues, reconocer los terrenos, porque antes no se habían podido reconocer muy bien el mapa exactamente. Entonces, Julio Garavito tenía 2 opciones, o bueno, de las que yo conozco que él sabía, tenía 2 opciones principales. Una, que es el de la izquierda, como ustedes ven, eso es un teodolito, lo conocerán más a fondo ingenieros civiles. Bueno, aquí no sé si hay ingenieros civiles, creo que no, pero bueno, son básicamente los dispositivos que se usan que ayudan a medir distancias. Y el segundo método es el de la triangularización, que básicamente es con el que funciona el GPS, que tenemos más o menos concepción de cómo funciona, ¿no? Ya tenemos conocimientos básicos de trigonometría, pues sabemos cómo se pueden hallar distancias si ya tenemos 2 referencias. Entonces, ¿cuál era el dilema? El dilema era que, básicamente, la triangulización era el mejor método, era el método más eficaz al momento de distinguir
caracterizar cartográficamente, topográficamente un área. Pero Julio Garavito optó por usar el teodolito, la máquina que está a la izquierda. Entonces le criticaron mucho esa decisión. ¿Por qué? Porque era menos preciso, era más complicado, la otra era ya un estándar en varias situaciones a nivel mundial. Y entonces, ¿por qué Julio Garavito pudo haber tomado esa decisión? ¿Alguien tiene tal vez una posibilidad? O sea, ¿por qué Julio Garavito, en vez de usar el método de triangularización, no necesariamente con satélites, porque en ese momento no estuvieran muchos satélites a disposición, sino que se hacía desde puntos altos, solo se podía hacer desde cimas donde se pudieran referenciar toda una zona topográfica? Si alguien tiene una opción, tal vez una posibilidad de por qué eligió la de la izquierda, usar el teodolito. Básicamente, porque Julio Garavito era un ingeniero que era muy práctico, tenía muchos conocimientos, no solo de ingeniería, sino de astronomía, de cartografía, de matemáticas un poco también, y la cosa es que él entendía que la triangulización solo se podía hacer en los picos, en montañas, ¿sí? Se puede hacer de manera efectiva en esos lugares. ¿Y qué pasa en esos lugares? Pues que en los picos de las montañas generalmente no vive nadie, o no es útil hacerlo porque en ese momento pues no hay una persona a la que le vaya a servir esa información. En cambio, usando la herramienta de la izquierda, él podía hacer la caracterización en cualquier lugar. Entonces podía ir exactamente a las poblaciones, caracterizar la zona y dar una cartografía no solo del país, sino de las zonas pobladas. O sea, tenía una directa afección a su sociedad. Entonces, ¿esto qué pasa? Que el man no solo conocía a fondo los dos métodos, sino que también tenía en cuenta todos los contextos sociales que podía hacer usar uno o el otro. Si tenían realmente una función necesaria para ese caso, de ese momento de la sociedad, ¿sí? Entonces, ese es otro ejemplo que querías mostrarles. En este momento, bueno, Sebas, ¿puede seguir a la siguiente, por favor? Sebas, ¿puedes seguir a la siguiente diapositiva, por favor? Listo. Entonces, en este momento, quería hacer para rescatar de esos dos ejemplos y de todas las situaciones que hemos visto, que hay en general unas características que permiten tener un pensamiento tecnológico tal vez más a fondo. Entonces, uno es tener más perspectivas. Entonces, salir de la caja de la que estamos. Entonces, salir de posiblemente los métodos que estamos usando. Le Corbusier se inventó casi toda una teoría nueva, arquitectónica, en torno a la observación y adaptación de otra industria. Entonces él salió de la caja, adaptó cosas sencillas, o sea, adaptó las cosas básicas, como que las piezas de los carros pues son genéricas algunas, entonces pueden adaptar a cualquier terreno, y eso lo mismo hizo, pero con las casas. Entonces es salir de esa caja. También en ese proceso lo que hizo fue simplificar, no cogió la industria del carro y miró pieza por pieza, cómo se fabrican, para qué se fabrican, sino que miró las bases de esa teoría. Y las bases es simplemente tener unos diseños básicos, unos diseños no genéricos, pero sí básicos, y poderlos extenderlos de manera que sea fácil su industrialización. Entonces, primero, si simplificamos los problemas en general, podemos tal vez hallar soluciones más sencillas. El otro, como Julio Garavito, el man era un experto en los temas que él tocaba. Y desde lo básico, si nosotros comprendemos lo básico, podemos hacer un uso y una aplicación de las tecnologías mucho más eficientes, mucho más, como lo digo, satisfactorias. Porque no es solo que la triangulización sea más efectiva, sino que me afecta a la población porque no me está dando información. En cambio, este método que ya no se usa, pues sí me da esta información. ¿Por qué? Porque el man era un ingeniero muy práctico que conocía a fondo estos métodos. Y lo otro es el método. En este caso, yo ahí pongo 4, ¿no? Digamos, podemos poner en ejemplo que Julio Garavito era muy práctico,
Le Corbusier se fue a la teoría y a la adaptación y también a los módulos, ¿no? Cogió y desglosó esa teoría en partecitas para que pudiera así poco a poco construir toda una nueva teoría arquitectónica. Pero también hay otro método ahí que básicamente es el que no conocemos. ¿Por qué? Porque pues, no todo está escrito y también podemos darle un poco de espacio al azar y a que las ideas, pues no podemos siempre inspirarnos de lo que ya existe o simplemente seguir un camino. Ya tomados esos ejemplos, quisiera poner en situación para que ustedes nos respondan. Voy a dar 2 minutos, serían 2 minutos para responder la siguiente situación, que la voy a escribir en el chat para que quede, pues, para que la puedan revisar. La voy a leer mientras. Entonces, la situación es, yo soy un jefe de fábrica de alimentos enlatados y cuando las latas llegan al consumidor, recibo quejas de que las latas llegan vacías. Entonces, ¿cómo verifico que mi producción no saque esas latas vacías de la fábrica? Entonces, voy a dar 2 minutos. El problema está en el chat para los que lo quieran volver a leer. Entonces, listo. 2 minutos. También cualquier duda de los ejemplos que acabamos de dar, pues las podrían hacer en estos 2 minutos por si acaso. Bueno, ya pasó como 1 minuto y medio. Entonces, Juan Sebastián y Luis Miguel creo que dan la misma idea, que están usando básicamente pesar las latas. Dairon sugiere usar sensores. A Cristian también sugiere pesar las latas. ¿Hay alguna otra idea? Voy a poner como en situación, ¿no? Entonces las latas están ahí andando. Bueno, pueden ser de 1 a 1, un 10 en 10. Llegan a un punto, tal vez imagínense una banda transportadora. ¿Cómo podemos ahí verificar? La del peso creo que es como la más... También lo había pensado antes. ¿Alguien más ha pensado alguna otra? Bueno, listo. Ponía esa situación porque fue una situación... ok. Raúl dice, usar un imán que tuviera la suficientemente fuerza para separar las latas vacías, pero no las llenas. Si las latas no pesan lo suficiente, se puede quedar un chorro de aire a presión. Ok. Cantidad de producto que queda al terminar el empaque, dice Cristian. Esa última no me queda clara. O sea, cantidad de producto que queda al terminar el empaque. O sea, revisar lata por lata a ver si tiene el producto. Bueno, listo. Mientras, pongo esta situación porque es una situación real que pasó en una fábrica y la solución que dieron los gerentes de esa fábrica fue crear una máquina de rayos X que pudiera verificar si las latas estaban pues llenas o no. Punto. Entonces esa fue la solución. Y después se dieron cuenta que un trabajador de la misma fábrica pues simplemente dijo, no, pues pongan un ventilador, no estoy muy seguro cómo se llaman, ventilador que es mucho más fuerte que uno casual, tal vez le podemos decir ventilador industrial. Y pues las latas que no tuvieran, pues el contenido saldrían volando, tal cual lo pone aquí Raúl Felipe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que los gerentes crearon una solución de rayos X tal vez mucho más compleja que nosotros en teoría podríamos hacer de manera no tan complicada, pero sí nos incrementa costos y nos incrementa tiempo porque toca diseñar la máquina, toca hacer mucho más procesos que simplemente o colocar un ventilador que expulse las latas fuera de la producción, si es que no están llenas. Entonces, es un ejemplo también de que tal vez si nosotros conocemos a detalle la situación, tal vez simplemente los gerentes sabiendo que el peso era claramente menor si no tenían el contenido adentro, pues de alguna forma pueden expulsarlos de acuerdo a la masa, tal como Cristian, Raúl comentaron en el chat. Entonces eso, como que tal vez es como que ahora todas las puertas necesariamente tienen que tener un sensor para que se abran
y pues tal vez, pero no es como de primera necesidad, ¿cierto? Entonces eso, listo, quería cerrar y para cerrar la imagen que está en pantalla, la imagen de la derecha, simplemente es una representación del juego de la vida, es un juego programado en los años 80, si no estoy mal, 70, 80, no estoy seguro, y el juego consta de 4 reglas muy sencillas en las que un cuadrado, cojan un cuadrado, y si el cuadrado tiene 3 o más vecinos, vive, entonces es negro, y si tiene menos vecinos, pues muere, entonces se vuelve blanco. Y el juego con unas reglas muy sencillas muestra incluso cómo se puede llegar a simular posibles vidas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que es muy posible que tal vez muchas teorías sean mucho más sencillas de lo que pueden parecer y tal vez el pensamiento lo podemos usar de otra manera para poder ver esas perspectivas que son difíciles de ver, pero pueden estar ahí. Listo. Entonces, podemos seguir. Si no estoy mal, los dejo con mi compañero Alexei, que va a hablar un poco sobre el concepto de desarrollo que está muy ligado al pensamiento tecnológico. Ahí está ahí la imagen de las latas. Pero listo, los dejo con Alexei. Listo. Gracias, Daniel. ¿Se escucha bien? Sí. Listo. Entonces, pues quisiera que esta parte fuera un poquito más participativa. Entonces, para comenzar, me gustaría escuchar qué ideas tienen sobre esa palabra, desarrollo, en qué la han escuchado, en qué ámbito, en biología, en política, en economía, en tecnología, en qué ámbito la han escuchado y cuál es la idea pues que les suscita esa palabrita llamada desarrollo. Quien quiera participar, me gustaría en serio que fuera como más debatida la cosa. Pues dentro de ingeniería de sistemas de desarrollo se entiende como echar código, básicamente en una idea muy abstracta. Pues se entiende cuando uno habla de desarrollo de construir una aplicación, construir un sitio web, y también desde otro lado, otra perspectiva de desarrollo como desarrollo para las naciones. Entonces sería como planes políticos o estrategias, digamos, a nivel de país, pues para llegar a un objetivo. Y gracias. ¿Alguien más quisiera participar? Por acá en el chat vi una participación. Dice Alberto, más que todo en economía, muy relacionado con el progreso, calidad de vida, ingresos y demás. ¿Alguien más tiene alguna otra idea de qué es desarrollo? ¿En qué otros ámbitos la han escuchado? ¿O únicamente en economía, en ingeniería de sistemas y en política? Bueno, también está el desarrollo sostenible, ¿no? Que es más guiado como hacia el desarrollo sin afectar otras futuras generaciones. Ok, listo. El compañero ya le pone un apellido al desarrollo, entonces desarrollo sostenible. Listo, es un tipo de desarrollo que existe. Desarrollo rural, nos dice acá Víctor, lo han escuchado en otros ámbitos. Entonces, si bien vemos que el desarrollo tiene muchos conceptos, muchas ideas, pues viene desde hace mucho tiempo realmente. O sea, se puede hablar de desarrollo desde el punto de vista de biología, cuando se habla de la evolución, cuando se habla de el mismo momento de desarrollo, cuando el niño se convierte en hombre, la niña en mujer, todas estas cosas, ¿cierto? Entonces podemos hablar de esa palabra en muchos aspectos. Entonces, eso es como lo primero para que lo tengamos en cuenta. Pasemos porfa a la siguiente. Sebas, porfa. Listo, entonces es un concepto que ha evolucionado desde hace mucho, mucho tiempo. De hecho, les voy a compartir acá una línea del tiempo del concepto de desarrollo, pues está muy bien hecha en SlideShare. Ahí les copié el link pues para que la puedan abrir. Entonces, las primeras nociones de desarrollo vienen en el mundo occidental,
desde algunos economistas, pero también en otras ideas no tan occidentales como pensamientos indígenas y diferentes concepciones del mundo y cosmovisiones, pues tienen alguna idea, como por ejemplo los indígenas americanos en algún momento planteaban el mandato de 7 generaciones. Ellos, antes del inicio de cualquier reunión, planteaban una oración muy corta donde decían: oh gran espíritu, guíanos en las decisiones que vamos a tomar para que las consecuencias de la aplicación de estas definiciones sean positivas para nosotros y para nuestros hijos, ahora y por 7 generaciones en el futuro. Entonces había unas ideas por ahí alrededor de desarrollo, luego empezaron a cambiar en la concepción pues eurocéntrica y hegemónica, empezó a cambiar, hubo cosas de la Revolución Verde, empezaron a surgir iniciativas alrededor de los derechos humanos, de diferentes visiones que permitieron ir trabajando ese concepto que venía desarrollándose desde hace mucho tiempo, ¿sí? Justamente en los periodos de la modernidad, entendida como el paradigma, donde un paradigma, pues paradigma primero que todo entendido como una serie de patrones, conceptos, factores políticos, culturales, sociales, económicos, propios de un contexto geográfico e histórico, pues que van influyendo las creencias, la manera de hacer las cosas. Entonces, a través de la historia de la humanidad ha habido diferentes paradigmas. Uno de ellos es la premodernidad, que fue pues, hace bastante tiempo, y que se basaba mucho en la fe, la tradición, e interpretaban el mundo pues, a través de esas vivencias, y donde lo importante pues, era subsistir. Más adelante pues, surgió la modernidad, que fue un paradigma en el cual pues empezó la razón a ser como lo más importante, alejándose un poco de esas religiones, de esas maneras de ver el mundo, y en donde el bienestar fue entendido como un desarrollo. Ahí comienza esa idea que persigue un aumento de las riquezas materiales de la sociedad por medio de un crecimiento económico que genera una inversión productiva. Entonces, eso empezó como a hablar de algo alrededor de lo que es el problema del desarrollo, que fue incentivado a través de lo que es la colonialidad, ¿sí? Cuando llegaron los españoles a tierras americanas, pues empezaron a explotar recursos, a explotar a las personas, a colonializar de diferentes formas, y empezaron a influir pues en lo que era la cultura propia que había acá. Por eso vemos que, teniendo en cuenta toda esa línea del tiempo y todo, el desarrollo es un concepto que es muy dinámico, es capaz de recoger y sintetizar el devenir y las aspiraciones de las sociedades, y a la vez pues genera voces disidentes, ¿no? Entonces vemos que el desarrollo no es único y no es una única manera de describirlo o de observarlo o de construirlo, sino que realmente podemos estar de acuerdo con algunas cosas, pero podemos estar en desacuerdo con otras. Entonces, porfa, pasemos otra vez a las diapositivas, a la siguiente. Sebas, porfa. Oh, listo, yo la comparto entonces, no sé cómo sea. Ah, no, listo, ya Sebas la está compartiendo. Entonces, bajo esas ideas de desarrollo, pues es que surge una concepción de desarrollo sostenible, de la cual ustedes ya hablaron, ¿cierto? Que es donde se integran como estas 3 esferas, ¿no? Lo que es la sociedad, lo que es el ambiente y lo que es la economía. Y entonces vemos las diferentes intersecciones, ¿no? Entonces, entre sociedad y ambiente podemos llegar a que está lo soportable. En el caso de que avance el medio ambiente y la economía, está lo viable. En el caso de que avance la economía y la sociedad, está lo equitativo. Pero
la idea de desarrollo sostenible pues involucra esas tres esferas a la vez. Involucra la intercepción de un avance en la sociedad, un avance en la economía y un avance en el medio ambiente, ¿sí? Sin embargo, pues más adelante pues hablaremos un poquito de otro concepto que es la sustentabilidad y que nos ayudará como a problematizar un poquito qué es eso del desarrollo sostenible y como otra manera pues de observarlo. Entonces pasemos a la siguiente porque pues ahí me gustaría hacer una reflexión alrededor de una cosa. Entonces les voy mientras tanto a compartir un enlace porque es una entrevista de Eduardo Galeano. No sé si lo conozcan. Eduardo Galeano era un escritor uruguayo conocido mucho por el libro Las venas abiertas de América Latina. El man tenía un pensamiento muy latinoamericanista, entonces pues plantea unas cosas muy interesantes en este extracto. Es un extracto de una entrevista que se le hizo y pues si no lo pueden abrir o algo, me gustaría leer como los 3 primeros párrafos más o menos para que veamos más o menos lo que él plantea. Y luego una reflexión sobre eso. Entonces, no sé si quieren, damos tiempo para que lo lean ustedes o lo leo yo en voz alta, como prefieran. Bueno, leámoslo en voz alta entonces. Así si lo tienen, pues lo podemos seguir y de todas maneras, pues está abierta la discusión. Comienza con esta frase: un niño se parece a un enano, pero no es un enano. Un enano se parece a un niño, pero no es un niño. Entonces, esa concepción del desarrollo, pues dividió el mundo en países desarrollados y países subdesarrollados, ¿no? Entonces, él comienza con algo así. El subdesarrollo no es una etapa en el camino del desarrollo. No estamos viviendo la infancia del desarrollo. El subdesarrollo es el resultado histórico del desarrollo ajeno. Una historia que ya para América tiene 5 siglos de edad, durante los cuales América Latina en general ha estado trabajando para el desarrollo ajeno. Ha estado contribuyendo con su pobreza a la riqueza de otros. No hay en el mundo ninguna riqueza que sea inocente, porque de algún modo son todas riquezas que han resultado de un proceso histórico de estafa colosal. Los ricos dicen a los pobres: si se portan bien, serán como nosotros. Es muy frecuente escuchar a los tecnócratas del mundo, a las diferentes organizaciones que en el mundo están dedicadas a estas cosas de la ayuda y el desarrollo, prometer el paraíso a cambio de una buena conducta y buenos presidentes. Y muchos presidentes civiles y también dictadores militares en el sur del mundo prometen que esto de estar en el tercer mundo es una penitencia de paso. Ya pronto estaremos en el primer mundo, ya somos parte del primer mundo. Esos presidentes o dictadores del sur que prometen el norte cometen un doble delito grave. En primer lugar, delito de estafa, porque esa promesa no tiene la menor posibilidad de hacerse real. La pobreza de la mayoría de los habitantes del planeta, el 70%, el 80% de los habitantes del planeta, es el precio del equilibrio internacional. Para que pocos puedan morir de indigestión, es imprescindible que muchos mueran de hambre. El derecho a soñar es el más importante de todos, porque es el que permite clavar los ojos más allá de la infamia, para imaginar el futuro en lugar de aceptarlo. Y me parece que en este mundo de fin de siglo, que es también un mundo del fin del milenio, dominado por los valores del mercado, en este mundo es más que nunca necesario reivindicar el derecho de soñar un mundo diferente. Vamos a dejar hasta ahí lo que nos plantea Eduardo Galeano y me gustaría pues unas reflexiones alrededor de eso, con 2 preguntitas. Entonces, ¿cuál ha sido el efecto que ha causado el desarrollo a nivel mundial? ¿Cómo ha sido en nuestro contexto latinoamericano y colombiano? ¿Y cuál es la opinión de ustedes sobre el concepto de desarrollo y cómo cree que debe ser abordado este concepto en el contexto en el que estamos? Entonces, si quieren, demos unos 2 minutos para que piensen la respuesta de las dos preguntas y ahí las puse en el chat para que las tengamos. Pensemos un poquito, reflexionemos sobre esa lectura de Eduardo Galeano, lo que teníamos
de idea de desarrollo, lo que hemos construido para pensar más allá y pues ir hacia esos mundos posibles que nos propone Eduardo Galeano. Entonces, demos unos 2 minutos, o 3 minutos para que pensemos esas preguntas y luego socializamos un poquito. Listo, ya pasaron más o menos los 2-3 minutos que dijimos. Entonces, alguien que quiera compartir alguna idea. Puede ser por el chat, puede ser hablando, como quieran. No, no hay nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo con Eduardo Galeano? Acá nos dice Cristian, una de las consecuencias principales es la globalización y múltiple dependencia geopolítica. Ok, ¿y cómo influye esa globalización entonces en el desarrollo o en esa dependencia geopolítica de la cual estás hablando? ¿Cómo influye en el contexto? Pues a nivel latinoamericano o en el colombiano, por ejemplo. Mientras tanto nos dice Alberto acá, considero que el efecto del desarrollo mundial, según lo que entendí de la lectura, es la polarización de los recursos, de la pobreza. Siendo Colombia y casi toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, considero cuna de experimentos políticos como pasó en Chile, de intervenciones como en Chile y en Colombia, además de que solo servimos para darle la materia prima para que ellos generen dinero. Luego nosotros vamos y compramos el producto con valor agregado, algo que es lo más estúpido del mundo, nos dice Alberto. Listo. Entonces, ¿alguien quisiera comentar hablando o pasamos como a la siguiente parte? En todo caso, la intención de esta parte es generar una reflexión alrededor del tema, ¿no? Porque tanto que hablamos de pensamiento tecnológico, tanto que hablamos de desarrollo, de esas cosas, pues deberíamos pensarnos un poquito más allá. Entonces dice acá Cristian, en Latinoamérica se evidencia en la dependencia con los países desarrollados. En teoría damos la materia prima y los demás ya lo dijeron arriba. Listo. Entonces, vemos que Eduardo Galeano nos planteaba algunos debates importantes para tener en cuenta y que como estudiantes de ingeniería, de diseño, como estudiantes de una universidad pública, pues como parte importante del desarrollo de las habilidades como el pensamiento crítico, pues deberíamos estar dispuestos a escuchar esa otra visión para construir una alternativa, sea cual sea que estemos a favor de Eduardo Galeano o que estemos a favor del neoliberalismo, podríamos llegar a plantear diferentes ideas partiendo de conocer las diferentes concepciones y visiones del mundo. Entonces, Sebas, por favor, pasemos a las diapositivas otra vez. Bueno, mientras Sebas va abriendo las diapositivas, la idea ahora pues es tratar otro tema pues importante, que consideramos importante y que viene relacionado con el desarrollo. La intención es tratar el tema de la sostenibilidad y la sustentabilidad. Entonces, sí, por favor, Sebas nos comparte esa partecita para poderlo hablar. Listo, pasemos a la siguiente, por favor.
Bueno, no tenemos ahí esas diapositivas, entonces no hay problema. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema. En cuanto a la sostenibilidad, estábamos planteando pues que tiene en cuenta tres esferas importantes, ¿no? Lo que es el factor económico, lo que es el factor social y lo que es el factor del ambiente, ¿cierto? Esas tres esferas son importantes para la concepción de desarrollo sostenible que nace alrededor de los años 80 con la intención de que el mundo pues pueda satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin olvidar a las generaciones futuras, ¿cierto? Ese es el primer discurso alrededor de la idea de desarrollo sostenible y que mediante la construcción de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, pues organiza en 2015 lo que es los objetivos de desarrollo sostenible que involucran 17 objetivos para cambiar el mundo de aquí a 2030, ¿cierto? Creo que ustedes ya conocen algunos, los han escuchado en algún momento. Sin embargo, pues ese concepto de la sostenibilidad para algunos autores es indiferente si se habla de sostenibilidad o de sustentabilidad. Acá les voy a compartir un artículo de alguien que ustedes conocen, que estaba ahorita acá conectado, Hernán Cortés. Es un artículo de él porque él trabajó el tema de la sustentabilidad en la Facultad de Ingeniería. Entonces, pues les comparto ese artículo para que lo podamos ver. La idea de la sustentabilidad, algunos autores dicen que es una traducción y simplemente todo surge del inglés, del término sustainability, que algunas personas lo tradujeron como sostenibilidad y otras personas lo tradujeron como sustentabilidad, y esto pues suscita que en algunas áreas geográficas se hable de sostenibilidad, en otras se hable de sustentabilidad. Pero pues no es la única parte del concepto. Hay otros conceptos importantes alrededor de esas diferencias que, por ejemplo, si nos vamos a los diccionarios, por ejemplo, el diccionario define sustentable como que se puede decir sustentar o defender con razones, y sostenible lo define como es un proceso que puede mantenerse por sí mismo. ¿Listo? Entonces, tenemos unas definiciones diferentes de sostenibilidad y sustentabilidad en ese sentido. Y vemos que estas palabras están asociadas al término desarrollo y que nos permiten, pues, tener como actores de la sociedad compromisos y responsabilidades, aplicar mecanismos económicos, políticos, ambientales, sociales, ¿cierto? Entonces acá involucramos una cuarta esfera que no se tenía en cuenta en la idea de sostenibilidad. En la sostenibilidad inicialmente se tiene en cuenta, como lo decíamos, la economía, el ambiente y la sociedad, y en la sustentabilidad se tienen en cuenta estos mismos cuatro aspectos más la política, ¿sí? La política entendida no como la politiquería de votar por alguien únicamente, sino la política entendida de una manera amplia como el estudio de las relaciones de poder entre las personas, colectivos y diferentes entes que puedan existir. Entonces, para ese concepto de la sustentabilidad, pues se considera que es importante eliminar las rigideces y los obstáculos que se han acumulado a través del tiempo, que es necesario identificar y proteger la base de conocimientos y experiencias acumuladas para ir construyendo sobre eso, sostener las bases sociales y naturales de la adaptación, la renovación, identificar y acrecentar la capacidad necesaria de renovación que se ha perdido. Cuando hablamos de renovación es alrededor de toda la parte naturaleza, pero también la parte social, pero también la parte económica y también la parte política. De igual manera es importante estimular la innovación, la experimentación y la creatividad social. En esta idea de sustentabilidad, pues
es importante incentivar el respeto y el cuidado de la comunidad y de la vida, la integridad ecológica, una justicia social y económica, construir democracia, no violencia y paz, ¿cierto? Y esos son conceptos importantes, pues, para que podamos llegar a construir un futuro sustentable, ¿cierto? Como decíamos, en la idea de sustentabilidad se tiene en cuenta la parte económica, la parte social, la parte política y la parte ambiental. Todo eso a través del tiempo, ¿cierto? Porque no sería sustentable si solo lo hacemos en un punto específico del tiempo y dejamos de desarrollar las diferentes acciones para que todo quede igual. Entonces, como les decía, la idea es que logremos hacer algo interactivo. Les voy a plantear una nueva pregunta y esa nueva pregunta pues tiene que ver con cómo podemos contribuir cada ciudadana o ciudadano a construir un futuro sustentable. Entonces, dejemos unos 2 minutos para que piensen ideas y volvemos a discutir. Listo. Pasaron los 2 minuticos, entonces, ¿quién quiere participar? Como quieran. ¿Cómo creen que podemos contribuir como ciudadanas o ciudadanos a construir un mundo sustentable? Puede ser desde nuestro papel como estudiantes, puede ser desde nuestro papel como hijos, hijas, novios, novias, nietos, sobrinos, como lo consideren. Si quieren hablar, pues bienvenido. Sí. Como en la idea de que siendo consumidores nosotros deberíamos volvernos, o bueno, siento que a nivel mundial ha sido pues notable que estas nuevas generaciones están tornándose en consumidores más responsables, en consumidores más conscientes de los efectos que tienen las industrias que soportan o que apoyan. Entonces creo que desde ese punto de vista podemos aportar mucho a través del consumo y ya. Gracias, Juan Camilo. ¿Alguien más? Aquí voy a leer lo que nos escribió otro compañero, Juan Sebastián. Nos dice: reduciendo nuestro impacto como consumidores, comprando productos que generen menos impacto, comprando lo suficiente y buscando estrategias de reutilización de desperdicios. Listo, vemos que hay varias ideas acá en la intervención de Juan Sebastián. Y justamente la intención de poner estos temas acá es el hecho de que generemos esa reflexión para que ese desarrollo tecnológico, ese pensamiento tecnológico en el cual pensamos, pues nos lleve un poquito más allá de únicamente diseñar nuevos dispositivos, artefactos, sistemas o métodos, mediante la mejora de prototipos, procesos, productos, servicios, todas esas cosas, pero que nos lleve un poquito más allá a eso de pensarnos pues el mundo de otra forma, como nos decía Eduardo Galeano con las utopías. Entonces, más o menos esa es la intención de esta parte. No sé si lo hayamos logrado, si no lo logramos igual no importa, porque todas las visiones del mundo son importantes, tanto unas alternativas como otras un poco más hegemónicas. Desde esa discusión pues, se puede construir y avanzar. Entonces, pues bueno, quedándonos más o menos 12 minutos, lo que quisiéramos en este punto es, y la propuesta que tenemos es justamente que hagamos una discusión, si quieren, o si quieren comentarnos más o menos sobre los proyectos que están haciendo, cómo están involucrando las ideas tanto de pensamiento tecnológico como de desarrollo, como de todo lo que hemos visto en estas 2 sesiones, que han tenido en cuenta, que quizás no han tenido en cuenta, que consideran necesarios y consideran que necesitan alguna
colaboración en algo. Entonces, pues esa es la intención en estos minutos que nos quedan, pues hacer como ese diálogo que nos permita pues ayudarles y ayudarnos entre todos y todas pues a pensar alternativas para nuestros trabajos y nuestros proyectos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, Alberto. Hola, Alexei. Sí, lo que pasa es que, bueno, tuve un problema, digamos, en la presentación pasada, bueno, dieron duro en la infografía, porque a mí me tocó algo con el SENA, bueno, escogimos algo del SENA, y era de un problema con la agricultura en La Guajira. Entonces, pues el problema estaba definido así por ellos. Y entonces, al nosotros definir el problema, nos dieron muy duro porque nos dijeron que era enfocados como en una respuesta que eso ya era como resolver el problema generando agricultura, resolver el problema de que no hay agua, resolver el problema de falta de comida o algo. Entonces estoy como, no sé, si cambiar ese enfoque del SENA y poner como problema la falta de comida o algo, no sé, pero... Bueno, antes yo tengo una pregunta, o sea, el enfoque del SENA, ¿se los dieron a ustedes? ¿Los obligan a seguirlo? ¿Tienen que continuar con ese enfoque? ¿O pues es una base para la construcción? No, pues así estaba planteado, pero pues igual es que no nos han dado nada de información ni nada, nos ha tocado solos. Entonces, pues yo estoy por cambiar eso porque fuera de que plantean una cosa que así y no hay información mucha que digamos, han estado celosos y la persona con la que nos concretamos como que se sintió fue invadido, entonces... Ok, pues bueno, yo le comento una cosa, pues ahí, igual desde el Semillero Pares, del cual soy integrante, pues estamos trabajando con una comunidad de La Guajira, justamente, una estufa solar, ¿sí? Entonces, pues podría como ayudarle, como dándole un nexo con alguien de la comunidad de La Guajira, que le podría ayudar a pensar si ese es el problema o si pueden replantearlo de otra forma. Creo que podría ser eso como la ayuda que se les puede dar. Me ayudaría muchísimo eso. Listo, entonces si quiere, pues escríbame un correito con eso y le paso como los datos. Un ¿Cuál correo, es? pues ya lo anoto con el chat. Sí, ya lo Listo, anoto con el chat. Vale, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Aló? Sí. ¿Qué más, Alexei? ¿Cómo está? Y ¿Qué más? muchachos de la clase. Bueno, el proyecto de nuestro grupo es un proyecto de energización justamente en La Guajira. Pues yo quería preguntarles a ustedes una cosa, como qué percepción tienen de lo que nos habla de sostenibilidad o sustentabilidad en tipos de comunidades, digámoslo, marginadas o comunidades que tienen también otro tipo de visión de la vida. Y pues en qué nos podemos apoyar para hacer un proyecto sustentable en esta situación. Gracias, Alexei. Listo, gracias por la pregunta. La idea, pues, es trabajar con las comunidades vulnerables, ¿no? Entonces, justamente, creo yo, y desde la experiencia que he tenido con algunos proyectos con comunidades, lo primero y más importante es establecer un diálogo con la comunidad, no llegar con una arrogancia académica de decir que porque estamos estudiando en la universidad conocemos más cosas, o sabemos más, o sabemos identificar los problemas, o sabemos solucionarlos. Creo que lo primero es eso, o sea, llegar totalmente como personas a hablar y a construir y tejer confianza con la comunidad. Después de lograr eso, se pueden empezar a articular esfuerzos. Entonces, la comunidad conoce cosas del territorio que uno desde afuera no las conoce. Y ellos saben qué es realmente un problema para ellos y qué no. ¿Sí? Uno puede llegar
desde afuera y asumir que el problema es que no tienen agua. Pero resulta que ellos tienen una manera ancestral de conseguir el agua, no sé qué, y lo hacen desde hace mucho tiempo de esa forma. Entonces el problema puede no ser ese, el problema puede ser otra cosa. Entonces creo que lo primero es establecer ese diálogo con la comunidad. Y pues si quiere, lo mismo que le dije, como van a trabajar con La Guajira, lo mismo que le dije como al compañero, pues tenemos un contacto en La Guajira que les puede colaborar con alguna cosa. Y justamente pues es eso, ¿no? Construir desde una horizontalidad y un diálogo de saberes. Listo, Alexei, muchas gracias. Listo, está bien. Si no hay nadie más que quiera alguna pregunta específica, podemos en estos minuticos, pues la pregunta que está acá de cierre. ¿Por qué deberíamos usar o no pensamiento tecnológico para nuestro proyecto? ¿Por qué deberíamos pensar en el desarrollo ligado a la sostenibilidad o a la sustentabilidad? Aló. ¿Aló? Sí, pues no sé, no sé si tenga que ver, pero por ejemplo nuestro proyecto tiene que ver con unos envases para una empresa o unos envases cosméticos. Entonces, digamos, la persona quiere que esos envases, digamos, no tengan un gran impacto ambiental, o sea, no estén hechos en un material que se demore mucho tiempo en degradarse. Entonces, pues nosotros inicialmente lo que pensamos es utilizar como, pues claro, algo que ya existía, o sea, por ejemplo, con el PLA y todo eso, pero surge el problema que resulta que los envases que son hechos en PLA o materiales similares que ahorita se usan, digamos, en la industria, requieren de una planta de compostaje. Y pues realmente las plantas de compostaje no son tan comunes y pues entonces nosotros no aseguraríamos que ese envase se composte. Entonces, pues ahorita, digamos, podemos aplicar el pensamiento tecnológico para buscar una manera de generar un material que se pueda compostar en casa, digamos, generar cómo sería el proceso de que se pueda compostar en casa para asegurar de que sí se composte, que se degrade y que no quede en un vertidero donde va a dañar el ambiente, por ejemplo. Sí, gracias por la intervención. En ese caso, pues también pues tengo algunos contactos de gente que hace compostaje en las casas que podría como ayudarle por ahí en alguna idea. Y igualmente pues desde una visión de agroecología con una finca en Fusagasugá se está trabajando un biodigestor. Alguna de esas cosas podría ayudar como a orientar un poquito la situación. Yo creo que pues también si considera escribir, todo bien, con confianza. Listo, sí. Listo. No sé si alguien más o vamos cerrando ya que nos quedan 3 minuticos. No sé si Sebastián o Daniel quieren añadir algo como para cerrar. Listo, muchachos. Entonces ya vamos terminando la presentación de hoy. Y la idea es que nos haya quedado claro el por qué estamos tratando nuevamente el pensamiento tecnológico y que nos expanda un poco la visión respecto a que el pensamiento tecnológico también está anexado a contextos como lo son el desarrollo, la sostenibilidad o incluso la sustentabilidad. Vamos a ver más adelante que también el mundo actualmente está hablando también de cosas como la eficiencia y está ligado con los contextos de la educación. Vale, entonces muchísimas gracias a todos. Espero que la charla haya sido de su gusto y estamos hablando para la próxima sesión.